Qué bueno que se encuentra una vez más con nosotros. Bienvenida, bienvenido. Estamos iniciando una edición más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y estos son los titulares del día de hoy. En nuestro mundo hoy le contamos que el Aeropuerto Internacional de Dubái mantiene su récord como el aeropuerto más transitado del mundo en 2025. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo en Japón la elevada inflación y la caída de salarios empañan la economía nipona. Finalmente, en nuestro recorrido digital le contamos: médicos en Ecuador denuncian colapso del sistema de salud. Vamos con los detalles. Como le adelantaba en los titulares, el Aeropuerto Internacional de Dubái mantiene su récord como el aeropuerto más transitado del mundo en 2025. Las autoridades indicaron que 95,2 millones de pasajeros transitaron por sus terminales como parte del continuo auge económico del Emirato en los últimos años. Resaltó que se presentó un aumento del 5% en el número de turistas a 19,6 millones, volviéndose el tercer año consecutivo de cifras récord. Entre los destinos de los pasajeros, resaltó la India con 11,9 millones de pasajeros, seguido por Arabia Saudita con 7,5 millones y Reino Unido con 6,3 millones. Asimismo, el aeropuerto prestó servicios a 108 aerolíneas que volaron de 291 ciudades en 110 países. Con los récords obtenidos durante el 2025, el director ejecutivo de Dubai Airports, me refiero a Paul Griffiths, afirmó que el tráfico récord ya no es una excepción, sino parte de su realidad operativa. Ahora estamos viendo a mucha gente viniendo a vivir y a trabajar en Dubái. Y las cifras de turismo que mencionaste, creo que 19,6 millones durante 2025. Eso también es batir todos los récords. Así creo que vamos en camino de crecer otros 20 millones hasta 2031 y luego llegaremos a 115 millones. Y luego, por supuesto, esperamos con ilusión el nuevo aeropuerto, que le dará el trono de XB como el aeropuerto más grande del mundo a partir de 2032. Pasamos ahora a Brasil y es que, usted sabe, es el Carnaval de Río de Janeiro el que va a movilizar este año a unos 8 millones de personas, tanto entre residentes y turistas, un escenario que impulsará la economía del país sudamericano. Acompáñeme a revisar parte de esta historia. La fiesta más emblemática de Brasil sigue siendo para la fecha un imán que atrae visitantes de todas partes del mundo, factor que sirve como una importante fuente monetaria a la economía de la ciudad de Río de Janeiro. Las autoridades indicaron que la fiesta contará con 460 comparsas que desde este fin de semana y hasta el 22 de febrero traerán felicidad y color a la icónica urbe brasileña. Asimismo, la alcaldía municipal recibió 803 solicitudes de comparsas callejeras, conocidas como blocos, 118 más que el año pasado. El ente indicó que se le dio prioridad a los grupos tradicionales y se incluyeron 35 nuevos para desfilar. Las expectativas de ingresos económicos son altas y positivas. La Confederación Nacional Brasileña de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo estimó que el carnaval generaría en todo el país 12.030 millones de reales, un aproximado de 2.080 millones de dólares. A su vez, el ente prevé que al país entren 868.400 turistas extranjeros, superando la cifra de 833.300 del año pasado. Asimismo, estima que genere un gran número de empleos e ingresos al sector hotelero y de entretenimiento. A las aspiraciones se sumó el presidente de la empresa de turismo de Río de Janeiro, Rio Tour, Bernardo Felous, quien indicó en una rueda de prensa que el año pasado el carnaval generó 5.700 millones de reales para la economía carioca y la expectativa es que este valor sea aún mayor para el 2026.
En general, las autoridades estiman que solo en los desfiles callejeros del carnaval movilicen 6 millones de personas, mientras que 2 millones asistirían a los majestuosos desfiles del Sambódromo, que se llevan a cabo en la Semana del Carnaval de Río, que va desde el 13 hasta el 22 de febrero. Seguimos con la información y ahora le platicamos que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la asignación de recursos para 400 proyectos productivos impulsados por jóvenes. Esto en el contexto de la movilización por el Día de la Juventud Venezolana y los 212 años de la Batalla de la Victoria. La iniciativa abarca emprendimientos en áreas agroproductivas y de manufactura orientados a generar primeros empleos y fortalecer la economía popular. Rodríguez destacó el carácter participativo de la juventud y la convocó a integrarse al programa de paz y convivencia democrática, subrayando la importancia de la organización y el voluntariado para preservar la estabilidad nacional. La mandataria también reafirmó la vocación de cooperación internacional del país basada en el respeto mutuo y resaltó el rol de la juventud de PDVSA en la construcción de una Venezuela resiliente. Por su parte, el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, me refiero a Diosdado Cabello, valoró el protagonismo juvenil como motor de transformación social, mientras que ratificó la defensa de la soberanía, así como también al presidente constitucional Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores. Por otro lado, la reciente caída del Bitcoin ha vuelto a tensionar el panorama financiero en El Salvador, profundizando los cuestionamientos a la estrategia impulsada por el presidente Nayib Bukele. La depreciación de la criptomoneda redujo de forma significativa el valor de las reservas estatales y reavivó la preocupación en los mercados de deuda, donde aumentó el costo de asegurar un eventual incumplimiento. Este escenario complica las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que mantiene en suspenso un préstamo clave mientras exige mayor transparencia y reformas estructurales. Analistas advierten que la persistencia en la compra diaria de Bitcoin incrementa la incertidumbre y debilita la confianza de los inversores. Aunque el gobierno destaca avances fiscales y respaldo externo, la volatilidad cripto expone los riesgos de un modelo que subordina la estabilidad financiera a un activo que expertos consideran altamente especulativa. En más información, emporios de crudo advierten que el endurecimiento de las sanciones occidentales en contra de Rusia e Irán está restringiendo el suministro real de petróleo y presionando al alza los precios internacionales. Directivos del sector, como el presidente ejecutivo de Vitol Group, señalaron que cerca de 1 millón de barriles diarios permanecen varados en el mar, fuera del circuito de refinación, debido a los bloqueos financieros y logísticos. Este escenario obliga a países importadores como India a buscar barriles alternativos en mercados occidentales o saudíes, reduciendo la oferta disponible y fragmentando el mercado. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, pese a señales de sobreoferta global, el crudo Brent acumula un alza cercana al 14% en 2026. Analistas coinciden en que las sanciones distorsionan la formación de precios y agravan la volatilidad energética mundial. Por otro lado, la edición número 6 de la Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, que se celebra en Marrakech, colocó en el centro del debate la urgencia de eliminar las peores formas de explotación que aún afectan a millones de niños, esto en todo el mundo. Desde la Organización Internacional del Trabajo se advirtió que pese a compromisos globales, el fenómeno persiste, agravado por su carácter invisible y ilícito. El encuentro analiza mecanismos de financiación sostenible, el impacto del trabajo infantil en la salud mental y los riesgos crecientes en entornos digitales. También se subraya la necesidad de fortalecer el trabajo decente para jóvenes y la cooperación regional. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, 138 millones de niños trabajan hoy, muchos en labores peligrosas, lo que evidencia el incumplimiento de metas globales y la urgencia de acciones concretas. Llegamos al momento de hacer una primera pausa en este espacio, pero al volver en el análisis que tenemos todos los días, estaremos abordando cómo en Japón la elevada inflación y la caída de los salarios están empañando la economía nipona. Volvemos con todos los detalles.
Los indicadores económicos japoneses muestran un sinfín de señales que indican que la economía del país asiático pierde impulso con una acelerada inflación que afecta el costo de la vida. Según información del Ministerio del Interior y de las Comunicaciones, los precios básicos al consumidor se elevaron un 3,1% en promedio, marcando el cuarto aumento anual consecutivo. Solo en diciembre de 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que excluye los precios de los alimentos frescos, aumentó un 2,4% con respecto al año anterior, desacelerándose por primera vez en 4 meses, desde el 3% en noviembre, ayudado por los subsidios gubernamentales para la gasolina. Mostraron estos datos. Por su parte, los precios de la energía cayeron un 3,1% en el mes, informado con respecto al año anterior, revirtiendo desde un aumento del 2,5% en noviembre, mientras que los precios de los alimentos, excluyendo los artículos frescos, aumentaron un 6,7%, desacelerándose desde un aumento del 7% del pasado mes de noviembre. A lo antes expuesto se le suma la caída de los salarios reales en un 1,3% en 2025 con respecto al año anterior y por cuarto año consecutivo. Según datos gubernamentales, los salarios nominales a las ganancias mensuales promedio en efectivo por trabajador, incluyendo el pago base y las horas extras, aumentaron un 2,3% el año pasado a 355.919 yenes. Solo en diciembre, los salarios reales en lugares de trabajo con 5 o más empleados cayeron un 0,1% respecto al año anterior y los salarios nominales aumentaron un 2,4% a 631.986 yenes. Asimismo, los precios al consumidor subieron un 3,7%. El Ministerio del Trabajo atribuye el aumento del salario a las negociaciones salariales anuales de primavera que resultaron en fuertes aumentos en 2024 y 2025, así como la escasez de mano de obra. Un escenario donde los japoneses se enfrentan un alto costo de vida con salarios que no compensan la inflación. Y es que el aumento de los precios en Japón y los cambios en las políticas agravan los problemas de los productores de arroz. Vamos a ver algunos detalles. En Japón, los precios de arroz se enfrentan a una presión cada vez mayor debido a las persistentes subidas de precios y a los cambios radicales en las políticas, lo que los deja en un dilema sobre el futuro en la producción del rubro. Según datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el precio medio del arroz ha alcanzado los 4.267 yenes por 5 kilos, manteniéndose en un nivel elevado. Si el precio del arroz sube más, será difícil venderlo. Las ventas se han ralentizado y la gente compra menos. Nos preocupa que si fijamos el precio demasiado alto, perdamos clientes. Así que esperamos que el precio se mantenga en un nivel moderado. Es preciso indicar que Japón ha mantenido una política de reducción de la producción de arroz desde hace 50 años, lo cual, sumada al envejecimiento de la población, ha obligado a algunos arrozales a permanecer en barbecho. A medida que los arroceros como nosotros envejecemos, el número de cultivadores disminuye gradualmente, al igual que la producción. Si la política de reducción de la producción se implementa excesivamente, será muy problemático. Pero si hay un exceso de arroz, esta es la única solución. En zonas montañosas como la nuestra, si se impulsa la política de reducción de la producción, se abandonarán los arrozales, lo cual es preocupante. Esperamos que las políticas gubernamentales nos permitan seguir cultivando nuestros campos actuales. Si el precio del arroz baja demasiado, ni siquiera cubrirá nuestros costos. Los agricultores mayores simplemente no podremos sobrevivir. En 2025, el gobierno japonés liberó una gran cantidad de arroz de reserva para estabilizar el precio y luego modificó su estrategia para impulsar la producción. Sin embargo, el entonces primer ministro Sanae Takaichi revirtió la política una vez más tras asumir el cargo en octubre de 2025 y la política de la producción de arroz vigente desde hace tiempo solo se detuvo durante 4 meses.
En la misma línea, el Banco Central de Japón mantiene las tasas y emite previsiones de inflación más elevadas, lo que se traduce en un sombrío panorama para la economía nipona. La máxima entidad financiera mantuvo sus tasas de interés oficial sin cambios en 0,75%, lo cual deja los costos de endeudamiento en el nivel más alto en 3 décadas. Durante 44 meses consecutivos, la inflación de Japón ha superado el objetivo del 2% del Banco Central. Los datos publicados por la entidad indicaron que el aumento de los precios al consumidor en noviembre fueron del 2,9%. Según datos del Ministerio de Trabajo, los salarios reales llevan 10 meses consecutivos cayendo debido a la presión de la alta inflación. Pero eso no es todo. Según analistas, los problemas económicos de Japón empeorarán en la medida en que los rendimientos de los bonos gubernamentales a 10 años alcanzan un máximo de 27 años. Aquí parte de lo que se dijo. El ratio de apalancamiento del gobierno de Japón está entre los más altos del mundo. Su enorme deuda gubernamental se mantuvo originalmente gracias a los bajos tipos de interés. Si los tipos de interés se revirtieran, la carga fiscal del gobierno sería muy pesada. Por lo tanto, muchos gastos gubernamentales podrían provocar inestabilidades, en particular en los sectores relacionados con el sustento de las personas. El rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años es un indicador determinante de las tasas hipotecarias en Japón. Un aumento significativo en el rendimiento de los bonos aumentará los costos generales de financiamiento, añadidas a las tasas hipotecarias, lo que ejercerá una mayor carga sobre los pagos de deuda de compañías y hogares y, en consecuencia, anulará la inversión interna y la demanda de consumo en Japón. Con estas declaraciones llegamos al momento de hacer una segunda pausa. Al volver como parte de nuestro recorrido digital, le contaremos sobre los médicos de Ecuador. Están denunciando ya un colapso del sistema de salud. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos a iniciar en Ecuador. Le decía yo que, pues de acuerdo con el portal de nuestra casa Telesur, se anuncia el siguiente titular. Médicos denuncian colapso del sistema de salud en Ecuador. Los profesionales de la salud han advertido que el sector se encuentra en una situación crítica por la escasez de medicamentos esenciales y la falta de mantenimiento en varias de las instalaciones en el país. Esta situación ha sido respaldada por testimonios como el del traumatólogo Jorge Panchi, quien aseguró que las cirugías diarias se redujeron de entre 50 y 60 a apenas 20 debido a la reducción del abastecimiento, mismo que pasó de disponer de un 90% a solo un 45%. El presidente del gremio de salud y médico del hospital Enrique Garcés, me refiero a Juan Pasquel, indicó que el sistema requiere con urgencia la designación de un ministro de salud con experiencia técnica y conocimiento del sector público para hacerle frente a la falta de respuesta por parte del gobierno y al deterioro progresivo del sistema de salud nacional. Continuamos con el portal Europa Press, que nos muestra la siguiente información. Empresas y consumidores de Estados Unidos soportaron el 90% de la carga por los aranceles, según la Fed de Nueva York. El estudio indicó que el 94% de la incidencia arancelaria recayó en Estados Unidos durante los primeros 8 meses del 2025. Esto debido a un arancel del 10% que provocó una disminución de tan solo 0,6 puntos porcentuales en los precios de exportaciones extranjeras. Las afirmaciones del ente estadounidense se alinean con las recogidas en un reciente estudio del Instituto Kiel de Alemania, mismo que estimó que el pasado mes de enero, pues las importaciones y consumidores estadounidenses asumen el 96% del coste arancelario y los exportadores extranjeros absorben solo alrededor del 4%. Ahora pasamos a TV Bricks con la siguiente noticia. Irán lanza la primera fase de un asistente de inteligencia artificial para el Ministerio de Agricultura. De acuerdo con esta nota, las autoridades iraníes informaron que la nación puso en marcha la primera fase de un asistente de inteligencia artificial diseñado para apoyar la toma de decisiones estratégicas en el Ministerio de Agricultura. Indicaron que el proyecto introduce una plataforma analítica inteligente capaz de procesar leyes, regulaciones y grandes volúmenes de datos agrícolas
alternativas para mejorar la precisión de las políticas, reducir errores humanos y fortalecer la planificación de la seguridad alimentaria. El mismo ha sido criticado para detectar inconsistencias legales, evaluar el impacto de decisiones propuestas e identificar posibles conflictos normativos antes de que las políticas sean implementadas. Las autoridades concluyeron que dicha herramienta sería fundamental para el análisis rápido de décadas de legislaciones, así como el monitoreo, identificación y estimación de los cultivos en el país. Y finalizamos nuestro recorrido digital con Xinhua, portal que nos ofrece el siguiente titular. Observatorio Económico. El auge de los viajes al exterior durante las vacaciones del Festival de Primavera en China impulsará el turismo en Asia-Pacífico. De acuerdo con el detalle de esta información, la Administración Nacional de Inmigración de China predijo que el número diario promedio de pasajeros entrantes y salientes en los puertos de todo el país, nos estamos refiriendo a China, durante el periodo de duración de las festividades superará los 2,05 millones, representando esto un aumento del 14,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Asimismo, esperan que el número de pasajeros aéreos alcance un máximo histórico, un escenario positivo para China y su turismo ante un auge impulsado por unas vacaciones inusualmente largas y una creciente demanda de viajes transfronterizos. Vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI marcó un incremento de 94 centavos de dólar al registrar un precio de $63.08 por barril. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $67.17 y esto representa también un incremento de 87 céntimos del billete verde. Finalmente vamos a revisar cómo se encuentra el crudo promediado por la OPEP, cuyo precio quedó en $64.94 y esto representa una caída de $1.97. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por el favor de su compañía, no solamente hoy, sino a lo largo de toda esta semana. Nos despedimos, pero nos vemos pronto con más Impacto Económico. Siga pasando un maravilloso resto de día.